Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Pérez y el día de hoy voy a hablar acerca de electricidad. Y bueno, este es un tipo de energía que proviene de la interacción de la naturaleza y se provoca cuando las energías con cargas distintas chocan. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre fenómenos, voy a explicar los fenómenos de la electricidad. También voy a hablar de algunos materiales: globos, cinta adhesiva, una pelotita de aluminio, dos recortes de aluminio en forma de gotitas, un cable en forma de gancho, una tapa y un contenedor de vidrio. Proceso: hacer un hueco en la tapa, después doblar el alambre en forma de un gancho, después recortar dos partes de aluminio en forma de gotitas y traspasarlo con el gancho por la parte más angosta. Después hacer una pelotita de aluminio y tenemos que pegarlo con cinta adhesiva, después tapamos el frasco. Frotamos el globo en una tela y esperemos a que se cargue y después tenemos que pasarlo sobre el aluminio. Vamos a ver cómo las alitas de las lagrimitas se separan entre sí. Lo que sucede primeramente es que el electroscopio está neutro, tiene igual cantidad de carga positiva y negativa. Cuando frotamos el globo, este se carga negativamente, y cuando acercamos el globo al aluminio, la carga positiva que tiene el electroscopio es atraída al globo por la pelotita de aluminio y los recortes de aluminio van a quedar con cargas negativas, por lo que estos se repelen. Misma forma ocurre con este globo cuando frotas con la tela. Lo que le está ocurriendo es que se está cargando negativamente, por lo que se atrae a la carga positiva y aquí se puede ver cómo repele a las cargas negativas y atrae las positivas. Se puede ver la ley de Coulomb, que se expresa mejor en magnitudes vectoriales. Además explica que la fuerza de repulsión se da cuando son las cargas de signo igual y las de atracción con signo contrario. Se muestran las magnitudes. Las cargas se miden en coulombs, la distancia que separa las cargas en metros y la fuerza de atracción o repulsión en newtons. Bueno, para este ejercicio tenemos un circuito cerrado que está ya armado. Y bueno, aquí tenemos la batería, usamos esta batería de aquí y esta resistencia de aquí. Entonces, bueno, también tenemos un elemento para medir los amperios, que es este de aquí, y tenemos también para medir el voltaje, que es este voltímetro, y un foco que va a estar en 50 ohmios. Entonces, la batería interna debe estar en 10 ohmios. Aquí podemos verlo. También necesitamos que la resistencia interna del resistor, primeramente vamos a ir midiéndolo de 10 en 10, entonces vamos a empezar con unos ohmios de 0 y lo que vamos a hacer es ir subiendo de 10 en 10 para ver cómo cambia el voltaje y ver cómo la corriente mide también los amperios y vamos a llegar a una resistencia de 120 ohmios. Entonces, por ejemplo, después vamos a revisar esto así. Vemos que aquí está en 8.33 y, por ejemplo, si vamos subiendo, vamos a llegar a una resistencia, a un voltaje de 8.57 y podemos ir así midiendo todos los factores que tenemos. Magnitudes iniciales del circuito al estar apagado. La batería, voltios, 10 voltios, resistencia interna 10 ohmios, foco, voltios, 0 voltios, resistencia, 50 ohmios, resistor, voltios, 0 voltios, resistencia, 0 ohmios y la corriente en amperios, 0 amperios. Cálculos. Presentar las curvas en una sola gráfica de la resistencia 1 y 2 y explicar qué significa el cruce de las dos. Obtenemos los datos a través de las magnitudes que sacamos del circuito y tenemos también aquí las curvas en donde la curva azul es R2 versus R2 y la tomate es R2 versus R1. La intersección es cuando R1 y R2 tienen el mismo voltaje en una determinada resistencia. En este caso la resistencia es de 50 ohmios y los voltios son de 4.55. Nos pide la resistencia interna del punto de cruce, entonces usamos la fórmula del lado derecho y buscamos los datos que necesitamos. Después reemplazamos y obtenemos que es 9.89. Esto es debido a que el voltaje está determinado por las resistencias.